Amigos, continuamos con nuestro programa. De comienzo, el licenciado Carlos Pérez Sierra ha traído el tema de que es la semana de la prensa, y yo felicito a todos los compañeros de la prensa. Aquí recibo un mensaje en este momento, dice: en la semana de la prensa pienso en el valor inmenso que tiene la libertad de expresión, aquella de la que debe gozar tanto el ciudadano como el periodista. En Puerto Rico todavía gozamos de esta libertad, a diferencia de Europa, en donde pierden muchos periodistas, son perseguidos o pierden la vida ejerciendo su profesión. Allá ellos. Acá estamos desarrollados con un código de seguridad para protegernos. Felicidades, señor Incenni, un gran periodista y ser humano. Muchas gracias. Lamentablemente hay países donde los persiguen y los asesinan. Eso era precisamente lo que yo estaba estableciendo. Pero no tenemos que ir muy lejos, porque aquí los persiguen y los asesinan la reputación. Exacto. O sea, es una cuestión personal. En uno dejas de respirar, pero en el otro te dañan tu vida para siempre. Sí, pero hemos visto casos de periodistas que los cercenan a tal punto que no vuelven a estar en los escenarios. No. Y no tan solo de televisión, me refiero al periódico y revistas. Claro. Sí, de distintos medios. Yo mira, esto yo digo, como vuelvo y repito, es cuestión de ética y principios y valores. Mira, El respeto al periodista se lo va a dar él mismo, Es importante que esa ética y esos valores se adquieran desde bien temprano en la vida, y ese es el trabajo también de los padres. Y quiero felicitar a mi sobrino Ulises López Acevedo, porque ve este programa todos los jueves. Él no se pierde, hay que decirlo, con el panel de los abogados, y le encanta el programa. Y realmente, si nosotros instruimos al niño todo el tiempo y le damos la oportunidad de estar en distintos escenarios, pues cuando llegue a grande, pues seguirá caminando por el camino correcto. Es bíblico. Por lo tanto, si le damos la exposición a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a los hijos de los vecinos, para que pasen por distintas etapas y puedan ver cómo realmente es la vida, cuando lleguen entonces a ser profesionales, pues van a ser profesionales de éxito y van a ser personas con decoro y con ética. Enséñale a que evalúen las situaciones y no se dejen llevar por lo que digan terceros. Evalúenlas ustedes. Es lo mismo, mira, que nos sucede aquí cuando tengo el panel de salud y estamos hablando de la dieta de Dr. Norman de la Papa. Claro. ¿Cuántas personas han criticado a Norman por 50 años? Pregunto yo, esto es una pregunta, yo no tengo una contestación, pregunto yo, ¿cuántas de esas personas se han puesto a estudiar lo que ha estudiado él para llegar a esas conclusiones y tener la prueba científica para respaldar lo que él dice? Los beneficios de la papa. ¿Cuántos lo han hecho? Claro. Pocos, entiendo yo. Puedo estar equivocado, Ahora, ¿cuántos critican? ¿Cuántos soplapotes le ponen un micrófono al frente? Y perdonando la expresión de soplapotes, es que yo lo digo porque es que hay que ser bien irresponsable para opinar de algo que usted no sabe. O sea, hay que ser honesto. Pero nosotros sí sabemos, porque continuamente vamos y compartimos ese manjar de la papa y la zanahoria. Oye, pero lo estudiamos. Claro. No es porque nos los dijeron. Exacto. O sea, vamos, buscamos información, vemos resultados. En el caso mío es un caso privilegiado porque tengo los testimonios aquí todos los días. Y digo, caramba, de cientos de personas escribiéndome toda la semana. Pues mira, hay una realidad envuelta, son casos reales, que no me los traen aquí para que yo los alabe y yo ni los conozco. No, están ahí. Claro. Pero las personas tienen que estudiar, tienen que educarse para llegar a sus propias conclusiones. Dígame. No, estaba, que ahorita mencioné que esto de Boston, Massachusetts, cuando dije 1662, que eso fue los otros días en Estados Unidos, pero fíjate, en el caso de Puerto Rico, no se reconoció hasta el 1812 con la Constitución de Cádiz, que se aprobó en España, donde se reconocía, y cito, y después digo la fuente, pero estoy citando de que todos los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación. Eso estaba escrito en la constituyente de la Constitución de Cádiz, que aplicaba a Puerto Rico en 1812, pero eso fue dejado sin efecto en 1823 y de nuevo, pues, eso marcó el comienzo de un gobierno de represión justificado precisamente de que
por el rumor de las conspiraciones independentistas y rebeliones de esclavos, me estoy sirviendo y citando a la revista jurídica de la Pontificia Universidad Católica, año 2010, volumen 49, número 2, un artículo de Edwin Caban Jr. Y entonces, pues nos trae la historia del periodismo y entre ellas, pues nos comparte esto. Así que fíjate que todavía, que en ese sentido somos más jóvenes en ese reconocimiento de la libertad de prensa como tal, y que era lo que venía siempre, la censura previa, ¿no? De la aprobación del gobierno, acá pues con aprobación. Quiero decirle a nuestro público, a medida de declaración, como tú mencionaste que tenías una licencia o un carnet de periodista, que tuve. Lo tuviste, sí. Una cosa es ese carnet y otra cosa es la función periodística. Y aunque usted no tenga carnet de periodista, si usted ejerce una función periodística, tiene los mismos derechos, o sea, porque es la función la que tiene la función no depende de un carnet. O sea, si usted está ejerciendo una función periodística, pues usted tiene los derechos que tiene como en ese tipo de actividad. Y créeme que no es fácil la función del periodista, porque tiene que trabajar, tiene que vivir, igual que todo, ¿verdad? Claro. Y le dan empleo en un periódico, una estación de televisión, una estación de radio que tiene una línea editorial que se aparta totalmente de lo que es el ser humano como persona, piensa y siente, y es su convicción, sus principios éticos. Y muchas veces se ve obligado a cederlos porque ese medio donde trabaja sí se lo exige. Y se lo exige directa o indirectamente, porque la presión no tiene que venir a esto, pero mire, empieza el codo y cuando tú vienes a ver, oye, pero me tienes cubriendo las noticias del gatito que se trepó en el árbol y ven acá, eso es lo que hay hoy para ti. Entonces llega el momento de decir, pero ven acá, me están tirando, como decimos en la calle, ¿verdad? Para mondongo. Esa es la manera que se opera. Por lo tanto, reconozco yo, mira, en una situación que estuve trabajando en mi vida, yo podía coger los periódicos al día siguiente y adivinar, antes de leerlos, lo que decía cada uno, de la misma noticia. 3 noticias totalmente distintas en la prensa, de la misma situación. Ya yo sabía cómo venía, porque es la línea con intereses económicos, políticos, sociales, o religioso, cualquiera de los anteriores o todo, que tiene ese medio y obligan a ese buen periodista a ir también por ahí. El periodista tiene que trabajar. Ahora, a mí me parece interesante, ¿verdad? Y bien similar a la posición de trabajo de nosotros como abogados. Y es que el periodista tiene que llevar la información y de la misma manera que se controla la información, para llevar el mensaje que yo quiero dar. Y eso lo hacemos nosotros los abogados cuando estamos ante un caso. O sea, yo conduzco mi información hasta qué punto. ¿Por qué traigo esto? Porque hay una preocupación bien grande y es que los medios de tecnología han desarrollado en estos últimos tiempos lo que llamamos los bloggers. Entonces, hay una preocupación y yo aprovecho esta oportunidad, ¿verdad? El público nos está escuchando, que nosotros tenemos que coger con pinza la información que proveen estos blogueros, que no son prensa autorizada, pero están emitiendo información. Muchos de ellos muy responsables porque son foros de libertad de expresión que tienen la capacidad de emitir opiniones a nivel de los que están en contacto con la tecnología, pero de la misma manera están los que no lo hacen correctamente. Y nosotros lo pudimos observar incluso en las redes sociales recientemente, para mencionar una, Facebook, con el asunto de Uber, cuando hubo un sinnúmero de fotos de carros accidentados, que cuando tú vienes a ver, pusieron una foto de un carro, por ejemplo, un cristal roto, una puerta rota, o qué sé yo qué, y tú te pones a analizar cuáles son los requisitos de Uber para los vehículos que exigen ellos que deben estar, y ese vehículo no cumplía, o sea, esa foto era falsa. Entonces, hubo una explosión de información y la prensa en su parte haciendo su trabajo, pero no hay un control. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que aprender a discernir qué información nosotros vamos a estudiar cuando estamos en las redes o cuando estamos ante un paper o lo que sea, porque la desinformación no puede ser que la libertad de expresión nos lleve a llevar a la gente a confundirlo. Y yo creo que este país es un país
totalmente sabio para hacer eso y ahí está el principio de ética que tú hablabas. Pero como ciudadano también tú tienes que asumir tu responsabilidad, no puedes repetir como el papagayo y aplaudir como la foca una noticia que dijeron que es falsa. Claro. O sea, te corresponde a ti como individuo instruirte y poder discernir y decir eso es falso, eso es falso. ¿Sabes? Pues aquel puede tener su agenda, yo tengo la mía y yo busco la realidad. Correcto. Y puedo decir eso es falso. Eso no sucede a nosotros aquí cuando hablamos del tema de salud. ¿Sabes? ¿Cuántas noticias que se oponen a lo que nosotros aquí predicamos, decimos con pruebas, salen todos los días? Pero ellos son más por ahora. Por ahora. El día llegará que vamos a empatar el juego. Y entonces cuando las personas empiecen a pensar, a analizar y vean, caramba, esto que dijeron estas personas de la salud, lo voy a probar y ven los resultados, ahí está. Pero tuviste la voluntad de hacerlo. Lo mismo tienen que hacer con la prensa. No te dejes llevar por todo lo que escuchas, por todo lo que dicen, porque te vuelves loco. Analiza, evalúa. Aquí se cita a la gente fuera de contexto. Aquí se hacen noticias, se fabrican en una fábrica como hacer pan, haciendo titulares. Que cuando tú lees el titular y tú vas al fondo de la noticia no existe nada de lo que dice el titular, absolutamente nada. Pero como hay gente que solamente ve los titulares y no sacan el tiempo para leer, ya ese medio cumplió su propósito, que era influenciarte con ese titular. Y lo digo abiertamente, me pueden criticar algunos medios si lo desean, igual que algunos periodistas, pero siguen teniendo mi respeto a los periodistas que mantienen su ética y su principio. Y usted quiere saber si un periodista es bueno cuando está entrevistando a alguien, mira, señor Incerni, ¿por qué esto y esto? ¿En qué tú basas tu pregunta? No, porque yo quiero saber qué opina usted. ¿En qué tú basas tu pregunta? Yo te lo voy a contestar. Yo estoy listo para contestarte. Pero dime, ¿de dónde nace tu pregunta? ¿En qué tú te estás basando? Una vez me pasó eso y la muchacha me dice, tenga cuidado, porque yo estoy estudiando leyes. Ay, bendito, Dios te bendiga y espero que te haya graduado. Pero eso no te da ni la capacidad, ni el intelecto, ni la sabiduría para hacer una pregunta que no sea tonta. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve.